escuchando? Sí, perfecto, yo sí. Bien, vamos entonces a arrancar con lo que tenemos que tratar en el día de hoy. Por supuesto, vamos a seguir con la parte de función exponencial global. Dentro de la función exponencial, hoy vamos a referirnos a lo que son inecuaciones exponenciales. Bien, lo primero que vamos a tratar de tener claro es qué es una inecuación o una desigualdad exponencial. Por supuesto que si es una inecuación, en lugar de un signo de igual, vas a tener un signo de desigualdad. ¿tá? Y luego, el hecho de que sea exponencial implicaría que la incógnita va a aparecer en un exponente. ¿tá? Esas serían inecuaciones exponenciales, que por supuesto, igual que como hacíamos con las ecuaciones, las vamos a dividir en dos grandes tipos. Las inecuaciones exponenciales que puedan ser llevadas al formato general a la f de x mayor que a la g de x. Cuando hablo de mayor acá no necesariamente, podría ser mayor o igual, menor, menor o igual. Me refiero a que te quede un solo término a cada lado del signo de desigualdad y con que sean potenciales con igual base. Y después todas aquellas inecuaciones que no caben en el formato 1 y entrarían en el segundo paquete. Bien, vamos hoy a abocarnos a las del primer tipo. Es decir, son inecuaciones que, aunque originalmente no estén en este formato, mediante transformaciones, que generalmente son recurrir a propiedades de la potenciación y de la radicación, pueden terminar llevándose a esta forma. Bien, y vamos a tener dos teoremas, que eso lo habrán visto en el teórico. El primer teorema, llamémosle teorema 1, establece que si la A es mayor que 1, ¿se acuerdan que la A era la base de la exponencial? Que nosotros habíamos establecido que esa A tenía que ser mayor que 0 y distinta de 1. Pero en el caso de las inecuaciones, necesitamos ser todavía un poquito más puntillosos y distinguir entre que sea una A mayor que 1, eso va a estar dentro del teorema 1, y después el caso en el que la esté comprendido entre 0 y 1. Bien, si el A es mayor que 1, resolver una inecuación de este tipo es equivalente, es lo mismo, que resolver la inecuación entre los exponentes conservándose el sentido de la desigualdad que tenías originalmente entre los exponentes. Pero cuando la base está entre 0 y 1, por ejemplo es 1/2, 3/4, 2/5, entonces si quiero resolver esta inecuación, esto va a ser equivalente a resolver una inecuación entre los exponentes, pero fíjense cómo se invierte, se da vuelta el sentido de la desigualdad original. Bien, estos son los dos grandes teoremas que tengo para trabajar en estas inecuaciones que tienen un solo término a cada lado. Vamos directamente a un ejercicio de aplicación. ¿tá? Supongamos que me piden resolver en R, R es el campo de los reales, esta inecuación, que obviamente en principio no tiene este formato. No hay un solo término a cada lado que sea una potencia de igual base. Sí tenés un solo término a cada lado, pero obviamente no tienen la misma base. Entonces, sospecho que puedo trabajar con alguno de estos teoremas porque hay un solo término a cada lado, pero voy a ver qué transformaciones tengo que hacer. Antes de continuar, quería hacer notar una pequeña cosita con respecto a los signos de desigualdad. Las desigualdades, en general, y no solo las exponenciales, se pueden dividir en estrictas y amplias. Una desigualdad es estricta, lo habíamos visto en programación lineal,
cuando la desigualdad es menor estricto o mayor estricto. ¿Tá? Eso era una desigualdad estricta. Y una amplia era cuando involucrabas menor o igual o mayor o igual, que había la posibilidad de la igualdad. ¿Tá? O sea que el mismo concepto que barajamos en programación lineal se sigue manteniendo en este caso. Fíjense entonces que aquí lo que yo quiero resolver es una desigualdad amplia. Aparece el menor o igual. Bien, vayamos a ver con qué transformaciones juego para conseguir lo que yo quiero, que es que quede a ambos lados del signo de desigualdad una potencia que tenga la misma base. Bien, lo primero que se me ocurre, fíjense que acá tienen una exponencial con una base voluminosa, ese 25. Ese 25 vamos a desmenuzarlo, vamos a escribirlo como la potencia de alguien, y 25 puede ser cambiado por un 5 a la 2. Así que en lugar de 25 pongo 5 a la 2, y lo demás lo copié todo igual. ¿Qué es lo que veo acá dentro, en esta cantidad subradical? Una potencia de potencia, potencia de potencia. Dejo la misma base, multiplico los exponentes. O sea que dejás el 5 como está, y este 2 se multiplica por esta fracción. Lo escribí acá. Pero un 2 que multiplica y un 2 que divide se simplifican, y por eso solo queda el 5 a la 2x más 1 ahí adentro. Lo demás lo estaba copiando igual. Ahora, no me gusta tener expresiones con raíces. Entonces, generalmente en algún momento ustedes se deshacen de la notación de raíz, recordando cuál era la manera de pasar de la notación de raíz a la de potencia. Fíjense que la raíz enésima de una a la m es a la m sobre n. El exponente de la a queda como numerador, el índice de la raíz como denominador. Y si yo lo aplico acá, en el lugar de la n tenés un 2 menos x, en el lugar de la m un 2x más 1, y por eso sería 5 a la 2x más 1 sobre 2 menos x. Y el segundo miembro lo copia igual. Ahora toca el turno de pensar que este 1/5, de acuerdo a esta propiedad, 1/5, es como que la n vale 1, se puede cambiar por 5 a la menos 1. Y ahora conseguí, en este punto, que me quede a los dos lados del signo de desigualdad la misma base en esa exponencial. O sea que conseguí que tome este formato. Vamos a verlo acá. Misma base, que en este caso es un 5. O sea, si la base es un 5, estás en condiciones de aplicar el teorema 1, porque la base es mayor que la unidad. Entonces, resolver esta inecuación es equivalente a resolver una inecuación entre los exponentes conservando el sentido de la desigualdad. Así que si yo voy a conservar el sentido, yo había llegado hasta acá, voy a decir que resolver esto es equivalente a resolver una inecuación entre los exponentes respetando el sentido de la desigualdad original. ¿Y cómo se resuelve este tipo de inecuación racional? Hay una serie de pasos que uno tiene que hacer, pero el primero es dejar un 0 a un lado. ¿De qué lado del signo de desigualdad dejas el 0? Es indistinto, pero nosotros tenemos la costumbre de dejar siempre el 0 a la derecha y transponer todo hacia el primer miembro. Así que este 1 que acá resta va a pasar al otro lado sumando a todo lo que ya tenés de ese lado. Siguiente paso, una vez que conseguiste dejar un 0 a un lado, es reducir la expresión que está de este lado a un solo término, para lo cual vas a llevar a común denominador. Común denominador entre 2 menos x y un 1 que estaría acá abajo es 2 menos x. Y ahí se tienen que acordar que cuando ustedes sacan común denominador, el razonamiento es, mi común denominador lo divido por el denominador que tengo, el resultado es por lo que multiplico lo que está arriba.
Así que es 2 menos x dividido 2 menos x, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y lo dejé escrito. Viene un más. Y ahí repito el proceso. 2 menos x dividido 1 es 2 menos x. Entonces lo que está arriba, que es el 1, se multiplica por el 2 menos x. Hacen cuentas arriba, hacen esas distributivas, agrupan términos semejantes, 2x menos x, 1x, 1 más 2, 3, y consiguieron reducir el primer miembro a un solo término. Repito, vamos a recapitular hasta acá. Si vos querés resolver una inecuación racional, primer paso, dejar un 0 a un lado. Segundo paso, reducir la expresión que esté en el otro miembro a un solo término, llevando a común denominador. Y cuando lo conseguís, que sería esto, generalmente te va a quedar una expresión racional, un cociente. La regla dice que tenés que estudiar ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador, y luego en el cociente quedarte en este caso con los menores o iguales que 0. Entonces yo fue lo que hice. Numerador, la raíz de este numerador la hallé igualando a 0 y despejando x, me dio menos 3. Recuerden cuando hacen el signo de una expresión polinómica, de este lado, de la derecha, arrancan siempre colocando el signo del término de mayor grado. Tu término de mayor grado arriba es la x, que es positiva. Por eso arranqué por un más. Paso por una raíz, cambio de signo. Paso por una raíz de multiplicidad impar. Si hubiera sido doble, repetías el signo. Ahora voy al denominador. La raíz del denominador la sacás igualando a 0 y despejando x, te da un 2. Arranco de este lado por el signo del término de mayor grado, que es negativo. Paso por una raíz simple, cambio. Y por último, vas a llevar todo a un solo eje, sería el cociente, ¿ves? Bajás el menos 3, bajás el 2. Aquel valor que haya anulado a mi denominador, en este caso el 2, siempre en el cociente es un 0, un no existe, perdón, ¿por qué? Porque si en 2 se hace 0 el denominador, es decir, se hace 0 lo que está abajo, dividir por 0 es lo que no existe en matemática, o sea que no existe el cociente por algo que anula el denominador, por eso ahí va un no existe. Y el 3 era la raíz, el menos 3 era la raíz de la expresión. El signo por regla de signos, más dividido menos da menos, más dividido más da más, menos dividido más da menos. Y yo me tenía que quedar con los menores o iguales que 0, entonces voy a buscar las zonas que me dieron el menos, ¿lo ven ahí? Como dice menor o igual, en el igual a 0 subo derecho. Y acá en el no existe lo descarto. Y entonces la solución es la zona pintada de verde, o sea que sería del menos infinito al menos 3 inclusive, por eso va paréntesis recto. Esto sería un intervalo cerrado en menos 3, lo incluyo al menos 3, y luego abierto en 2 hacia el más infinito. Abierto quiere decir que está excluido ese extremo del intervalo. ¿Preguntas hasta acá? Generalmente cuando resuelven una inecuación, la solución son zonas, intervalos, generalmente. Y me voy a ir... Una pregunta, para hacerlo abierto, entonces simplemente lo ponemos de costado a la rayita, Claro, digamos. esto así chanfleado significa que estoy descartando este valor. Pero cuando lo vas a escribir con esta notación de intervalo, es entonces el paréntesis curvo, el que indica intervalo abierto, que significa que excluye ese valor. En los infinitos siempre va paréntesis curvo. ¿Está? Cuando el número está incluido, entonces pones paréntesis recto. Eso significa intervalo cerrado. Incluyo ese extremo. Y cuando pongo paréntesis curvo, lo excluyo. Sería lo que llamo un intervalo abierto. ¿Entendieron? Sí, ahora sí, gracias. Lo vamos a seguir viendo varias veces, así que esto lo vamos a ir afianzando en la notación.
Bueno, voy a pasar ahora a este otro ejercicio, tampoco lo tengo hecho en el repartido, no está en el repartido, es nuevo. Bien, otra vez, fíjense que ahora están frente a una desigualdad estricta. Un solo término de cada lado, sospecho que mediante transformaciones adecuadas voy a caer en la aplicación del teorema 1 o del teorema 2. Bien, ¿cómo arranco? Tengo una base acá voluminosa. Lo primero que se me ocurre, como hoy el 25, es cambiarlo por la potencia de alguien. Y este 8 se cambia por un 2 a la 3. Conservé el exponente que estaba acá, y del otro lado, lo único que hice fue el 1 medio, igual que lo mencionamos hoy, ¿tá? Acá estaba. Si vos tenés 1 medio, es como que la n vale 1, entonces sería 2 a la menos 1, que fue lo que hice acá. ¿Tá? En lugar de 1 medio, puse 2 a la menos 1, y dejé el exponente como estaba. Acá hay potencia de potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes, este 3 va a multiplicar a todo esto, acá también, ese menos 1 multiplica todo, o sea que te queda menos x más 2, sigo, acá fui haciendo la distributiva, acá copié igual, y bueno, ahora llega un punto en el que digo, no me gustan las raíces, me voy a deshacer de la raíz, usando la propiedad de hoy. En el lugar de la n, tenés tenés el menos x más 2, en el lugar de la m, tengo una x. Así que cuando uso la propiedad, sería menos x más 2 sobre x. ¿Está? Está acá. Y conseguí entonces que me quede de cada lado una sola exponencial con la misma base. Entonces estoy en condiciones de aplicar el teorema 1 o el 2. Cuando voy a chequear, en realidad es el teorema 1, porque el teorema 1 es el que se aplica cuando la base de esas exponenciales es mayor que 1. El 2 es mayor que 1. Así que simplemente voy a aplicar ese mismo teorema, voy a decir que teorema 1, porque la A vale 2, mayor que 1, y entonces resolver esto es equivalente a resolver una desigualdad entre los exponentes, conservando el sentido de la desigualdad. ¿Y cómo se resuelve esto, que es una inecuación racional? Vuelvo a repetir los pasos. Primero, dejar un 0 a un lado. ¿De qué lado dejan el 0? Del que quieras. Pero por un problema de costumbre, el 0 lo dejamos acá y esto lo traigo para aquí. ¿Sí? Cuando todo este paquete cambia de miembro, cambia el signo que está delante. Delante. Que como no hay, me imagino un más. Entonces ese más es el único que cambia a menos. Lo demás lo copié igual. Siguiente paso, voy a reducir esta expresión a un solo término, llevando a común denominador, que es x. Y el proceso que hacía era x dividido 1, que estaría abajo del 3x2, es x. Multiplico por x esto y te queda 3x3. Viene un menos. X dividido 1, que es lo que habría acá abajo, sería x. Multiplico por x lo que está arriba y queda un menos 6x2. X dividido x es 1, multiplico por 1 lo que está arriba, quiere decir que queda igual, pero fíjate que estaba precedido por un menos que le cambia el signo a todo. O sea que te quedaba más x menos 2, y acá es lo que ven. ¿Tá? Por eso lo marqué. Algo que quiero que quede bien claro, porque sé que cometen habitualmente el mismo error. Un signo de menos delante de una fracción, como está acá, cambia el signo del de arriba o del de abajo, no de los dos. Generalmente preferimos cambiárselo al de arriba, porque trabajar con denominadores negativos nos va a terminar haciendo que nos comamos en algún momento un signo. ¿Tá? Entonces, por eso este menos digo que va a afectar solo al de arriba. Después vas a agrupar términos, acá no tenías nada para agrupar, ya es un polinomio ordenado, y entonces lo que vamos a hacer, repito, ya conseguiste el 0 a un lado,
conseguiste reducir la expresión que está en el primer miembro a un solo término, así que ahora toca, como te queda una expresión racional, un cociente, estudiar ceros y signos del numerador, del denominador y luego cociente. Entonces empecé por el numerador, que en este caso es un polinomio de tercer grado. Lo igualé a 0 porque quiero las raíces. ¿Cómo se sacan las raíces de un polinomio? Si esto hubiera sido de segundo grado, Bhaskara. Pero para uno de tercer grado no tengo una receta como el Bhaskara. Entonces voy a tener que recordar algunas cosas que en años anteriores me deben de haber estado diciendo, y si no lo voy a empezar a refrescar. ¿Está? ¿Cómo saco las raíces de ese polinomio de tercer grado? No tengo fórmula. Entonces acá hay una serie de cositas para refrescar. No sé si hay alguien para entrar. No. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a tener que recordar? A ver si me entra todo. Sí. ¿Qué debo recordar? Primero, un polinomio siempre va a tener tantas raíces como grado tenga. Fíjate que vos acá estabas buscándole las raíces a un numerador de tercer grado. Va a tener 3 raíces porque es de tercer grado. Luego, ¿qué teoremas tengo o de qué teoremas puedo disponer que me ayuden a tratar de detectar esas raíces? Por ahí teníamos un teorema que se llamaba raíces evidentes, que establece 3 cosas. Primero, si un polinomio carece de término independiente, o sea, no tiene término independiente, sabés que una de las raíces que admite es el 0. Fíjate que tu polinomio tiene término independiente, así que no admite la raíz 0. La otra regla dice que si la suma de todos los coeficientes da 0, admite la raíz 1. Vengo acá, la suma de todos los coeficientes sería 3 menos 6 más 1 menos 2, no me da 0, así que no admite la raíz 1. Y la otra dice que si la suma de los coeficientes de los términos de grado par da la misma que la de los impares, admite la raíz menos 1. Este es un término de grado impar, x3. Este es un término de grado impar, 1. Así que 3 más 1, 4. Los de grado par son esto, segundo grado, y este que es independiente. O sea que es menos 6, menos 2, menos 8. No da lo mismo, ergo no admite la raíz menos 1. Quiere decir que en ese caso tu polinomio no tiene ninguna raíz evidente. No baja por 0, no baja por 1, no baja por menos 1. Bien, ¿qué otra cosa tengo para ayudarme? Teorema de la raíz racional. ¿Qué dice? Que si un polinomio tiene una raíz entera, esta va a ser un divisor del término independiente. Y si un polinomio tiene una raíz fraccionaria, una fracción, un quebrado, llámale como quieras, esa fracción se forma en el numerador los divisores del término independiente y en el denominador los coeficientes principales. Entonces vos vas a hacer así. Primero, si este polinomio admite una raíz entera, tiene que ser un divisor del término independiente. El término independiente es 2. ¿Cuáles son los divisores de 2? Es decir, ¿por qué cantidades es divisible el 2? Siempre un número va a ser divisible por la unidad y por sí mismo. O sea que los divisores del 2 son más menos 1, más menos 2. Por ejemplo, si yo acá hubiera tenido como término independiente un 8, ¿cuáles son los divisores de 8? Más menos 1, más menos 2, más menos 4 y más menos 8. ¿Está claro? Eso me llevaría a que, por ejemplo, si acá el divisor es menos 2 y el término independiente es menos 2 y los divisores son más menos 1, más menos 2, nunca se me va a cruzar por la cabeza pensar si esto tiene raíz 5. Porque si tuviera una raíz entera como el 5 debería ser un divisor de 2, y no lo es.
Así que si esto tiene una raíz entera, puede ser más 1, menos 1, más 2 o menos 2. Más 1 y menos 1 ya las descartaste porque no tenía raíces evidentes. Así que solamente te queda la posibilidad de que sea más 2 o menos 2. ¿Y qué hago? Voy a hacer un Ruffini. Ruffini era un método para bajar por raíces. Si no tienen otra chance, que es, a ver, el 2 será raíz, cambien todas las x por 2 y vean si de este lado queda 0 igual a 0. Yo voy a bajar por Ruffini. ¿En qué consistía el Ruffini? El Ruffini era un dibujo de este estilo. ¿Tá? Voy a probar si baja por 2. Entonces, acá arriba se ponían los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Tu polinomio está completo, quiere decir que está en términos de tercer grado, segundo, primero, independiente. Si te hubiera faltado algún término, va un 0 en ese casillero. Y está ordenado con sus términos de mayor a menor grado. Así que los coeficientes son 3, menos 6, 1, menos 2. 3, menos 6, 1, menos 2. 3, menos 6, 1, menos 2. Bien. Acá colocábamos la raíz. El primer valor se copiaba, multiplicaba cruzado, corría a un lugar, sumaba, multiplicaba cruzado, corría a un lugar, sumaba, multiplicaba cruzado, corría a un lugar y sumaba. Si realmente esto era raíz, en este último casillero te tenía que dar un 0. Si acá no me quedaba 0, significaba que esto no era raíz. Y empezabas de nuevo y probabas por otro valor. Yo acá acabo entonces de verificar que el 2 es una raíz, porque acá me quedó un 0 en el último casillero. Y algo importante, cuando ustedes consiguen detectar una raíz y vienen de aplicar este método de Ruffini, lo importante es que no solamente tiene que darles un 0 en el último casillero, sino que en los casilleros anteriores quedarían los coeficientes de un cociente, un grado menor que el polinomio de partida. Así que si el polinomio de partida era de grado 3, acá te quedan los coeficientes de un cociente de segundo grado, que va a contener ese cociente las demás raíces que me faltan detectarle al polinomio. Entonces, este sería, como esto era un polinomio de tercer grado, esto es un cociente de segundo. Sería 3x2, no habría x, y de término independiente un 1. Acá está. El cociente sería 3x2 más 1. Lo igualo a 0 porque sé que él contiene a las otras dos raíces que me falta hallar. Y cuando voy a despejar la x de acá, podrían haber hecho un báscara también, resulta que me queda raíces imaginarias, porque me queda la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, este numerador que aparecía acá, que tenía 3 raíces, en realidad tiene una sola raíz real, y las otras 2 son imaginarias. Entonces, cuando yo hago el estudio del signo, solo se colocan las raíces reales, por eso solo coloco el 2. Y arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, que en ese numerador era positivo. Por eso pusiste un más de este lado, y al pasar por una raíz simple, cambió el signo. El denominador de esa fracción era x. La raíz de esto es 0. ¿Está? Entonces, coloqué la raíz del denominador. De este lado arranqué con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. Y luego bajo todo al cociente. Recordando que los valores que anulan el denominador en el cociente son no existen. Luego el signo es más dividido más, más, menos dividido más, menos, menos dividido menos, más. Y como yo me tenía que quedar con los mayores estrictos que 0, o sea, voy a buscar las zonas positivas estrictas, acá había que descartar igual la no existencia, pero acá descarto también porque el 2 sería el igual a 0 y yo quería mayor estricto que 0. Así que la solución, otra vez la anoto poniendo que te sirvió
del menos infinito al 0 excluido, por eso va paréntesis curvo, unión del 2 excluido, por eso va paréntesis curvo, hacia el más infinito. Y esa sería la solución de esta segunda inecuación. ¿Entendieron? Bien. Ustedes ahora estarían en condiciones de empezar a hacer el siguiente bloque del repartido, que era creo que era el número 5, si mal no recuerdo. A ver, déjenme fijar. Bien. Se supone entonces que ustedes ahora estarían en condiciones. ¿Puedo dejar de compartir pantalla?